Hoy nos vamos a sumergir en un día que, aunque a veces se nos olvida, lo cambió absolutamente todo para una región entera. ¿Cómo es posible que un solo día pueda cambiar el destino de toda una región? Pues de eso va esta historia, de cómo el 4 de diciembre de 1977 millones de personas decidieron salir a la calle para tomar las riendas de su propio futuro. Vale, para entender bien todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la España posfranquista, un país que estaba literalmente en medio de una transformación política brutal, vertiginosa. Estamos en 1977. Imagina el panorama. España está creando desde cero una nueva constitución democrática. Y claro, en medio de todo ese jaleo, las regiones empiezan a luchar por su derecho al autogobierno. La gran pregunta era cuánto poder se le da a cada una. Y esa fue la madre de todos los conflictos. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque resulta que el trato que se estaba planteando no era el mismo para todas las regiones. Y es justo aquí donde nace el problema que está en el corazón de nuestra historia de hoy. A ver, lo que se puso sobre la mesa fueron, básicamente, dos caminos muy distintos para la autonomía. Por un lado, tenías el artículo 151, la llamada Vía Rápida. Esta estaba reservada para las nacionalidades históricas como Cataluña o el País Vasco, y les daba competencias plenas y, además, inmediatas. Y por otro lado estaba el artículo 143, la Vía Lenta. Esta era la que se proponía para Andalucía, y claro, ofrecía menos poder al principio y un camino muchísimo más largo. La diferencia era abismal, y en Andalucía se percibió como lo que era, una discriminación en toda regla. El gobierno de Adolfo Suárez, en ese momento, intentó que Andalucía tomara ese camino de segunda. Y esa decisión fue la chispa que prendió la mecha. La reacción popular fue inmediata y potentísima. Estaba alimentada por un sentimiento de identidad andaluza muy profundo, un sentimiento que ya venían defendiendo figuras históricas como Blas Infante. Así que, como respuesta a este intento de dejarlos de lado, los líderes parlamentarios andaluces del momento, gente como Plácido Fernández Viagas o Alejandro Rojas Marcos, hicieron un llamamiento a la gente. Dijeron, hay que movilizarse. Y la respuesta fue increíble. Se calcula que unos 2 millones de personas salieron a la calle. No solo en Andalucía, en todo el país. Fue una demostración de voluntad popular que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y ojo, que esto no era una manifestación de un grupito o de un partido, ¿qué va? Fue algo interclasista, intergeneracional y multipartidista. O sea, abuelos con sus nietos, gente de derechas y de izquierdas, trabajadores, empresarios, todo el mundo unido. Una imagen de unidad que desde luego dejó a muchos con la boca abierta. Y en medio de todo había un símbolo que lo unía todo, la bandera verde y blanca. Las calles se tiñeron de verde y blanco. No era solo un trozo de tela, no. Representaba una identidad compartida y sobre todo una exigencia muy clara, igualdad de derechos y el poder de decidir por sí mismos. Pero, por desgracia, este día de protesta, que fue mayoritariamente pacífico, también tuvo su cara más oscura. Una tragedia que, paradójicamente, se acabaría convirtiendo en el empujón final para la victoria. Como decíamos, en casi toda la región las marchas fueron un ejemplo de civismo, pero en Málaga la cosa se torció. Un manifestante intentó colocar la bandera andaluza en el edificio de la Diputación, la policía intervino para impedirlo y en medio de la confusión, cuando la gente se dispersaba, se oyeron disparos. Y una de esas balas alcanzó a un joven trabajador, Manuel José García Caparrós. Tenía solo 18 años. Su muerte fue un shock brutal para toda España. De repente, la lucha política se convirtió en un drama humano, y esto, lejos de apagar el movimiento, le dio todavía más fuerza. Pero aquel sacrificio terrible no cayó en saco roto, todo lo contrario. Los acontecimientos de ese día tuvieron dos consecuencias inmediatas y cruciales. Primero, el reconocimiento político. La escala de la protesta, sumada al shock por la muerte de García Caparrós, obligó al gobierno a escuchar. Y segundo, se abrió el camino al referéndum. Lo que pasó el 4D legitimó por completo la petición de una votación para la autonomía plena. Vale, ya hemos visto las consecuencias inmediatas, pero el verdadero alcance de ese día va mucho más allá. Es su legado a largo plazo, lo que de verdad nos ayuda a entender su importancia histórica. Y ese legado se materializó poco después. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum, y los andaluces votaron sí de forma masiva para conseguir la autonomía por la vía rápida, la del artículo 151. Hay que tenerlo claro. Sin la manifestación del 4 de diciembre, esa votación simplemente no habría sido posible.
Hay una cita del historiador Antonio Ramos Espejo que lo resume de una manera brillante. Dijo que ese fue el día en que Andalucía pasó de ser un problema social a ser un problema político. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente, con su movilización, obligó a que su identidad y su voluntad entraran de lleno en la agenda política nacional. Ya no se les podía ignorar. Y esta es, quizá, la idea más importante de todas. El 4 de diciembre se considera la verdadera piedra fundacional de la autonomía andaluza. ¿Por qué? Porque fue un derecho ganado por la gente en la calle, no un regalo o una concesión dada desde el Estado. Nació de abajo hacia arriba. Todo esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Una constitución, las leyes o la voluntad de un pueblo unido? Pues aquel 4 de diciembre de 1977 dio una respuesta bastante clara y dejó un legado que a día de hoy sigue resonando en movimientos que luchan por su autodeterminación en todo el mundo.